3. El Evangelio. Al padre Chevrier le parecía insuficiente el tiempo para estudiar el Evangelio y conocer mejor a Jesucristo. Siempre que podía se retiraba a poner aceite en su lámpara. Actualmente me encuentro en casa de los padres carmelitas para rezar un poco y estudiar la pobreza de nuestro Señor. Lee el Santo Evangelio. Qué bien dicho está todo lo que ha dicho nuestro Señor, y cómo debemos esforzarnos por practicarlo. Estudiemos siempre este bello libro, no dejes de leerlo, para practicar lo que ves en él. Ya sabes que será nuestra regla. Carta de Jean-Claude Jaricot, seminarista, 64, 1868. Para llegar a conocer bien a Dios se requiere un estudio tan grande, tan prolongado y al mismo tiempo tan suave, que nunca es demasiado el tiempo que se le dedica. Carta a las señoritas Mercier y Bonnard, 268, 1860. ¿Por qué estudiar así el Evangelio? El padre Chevrier no aspiraba a convertirse en agudo exegeta, solo quería conocer cada vez mejor a Jesucristo, el Verbo de Dios, a quien amaba apasionadamente. En él resplandece toda la verdad, él es el único Salvador. Oyendo a Jesucristo, oímos al Padre. Habla el lenguaje de Dios, dice San Juan JN 3, 34. Viendo obrar a Jesús, vemos las acciones mismas del Padre, porque el Hijo no hace nada por sí mismo, y es el Padre quien hace sus obras. ¡Qué bella armonía! ¡Qué acuerdo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo! ¿Y nosotros qué otra cosa tenemos que hacer sino estudiar a nuestro Señor, escuchar su palabra, examinar sus acciones, para conformarnos según Él y llenarnos del Espíritu Santo? Esas son las reglas segura y cierta para llenarnos del Espíritu Santo y actuar y pensar de acuerdo con Él. El Evangelio contiene las palabras y las acciones de Jesucristo. El Espíritu de Dios rebosa en toda su vida, en todas sus acciones. Sus palabras, sus acciones, son como luces que, desde el pesebre al Calvario, nos va dando el Espíritu Santo. Cada palabra de Jesucristo, cada ejemplo, es como un rayo de luz que viene del cielo para iluminarnos y darnos la vida. Quien quiera llenarse del Espíritu de Dios debe estudiar a nuestro Señor cada día, sus palabras, sus ejemplos, su vida. Esta es la fuente en la que encontraremos la vida, el Espíritu de Dios. Usted 225 a 226. El estudio de nuestro Señor debe hacerse en la oración de cada día y así hacer pasar a Jesucristo a la propia vida. Usted 227. El Evangelio, fuerza de Dios en el ejercicio del ministerio apostólico. El conocimiento de Jesucristo a través del Evangelio produce la unión con Él. Solo unido a Jesucristo, se siente capaz Antonio Chevrier de desempeñar el ministerio al que es llamado. Me siento tan pobre, tan incapaz, tan pequeño que me da vergüenza, y si no supiera que debo encontrarlo todo en el Santo Evangelio y en las epístolas de San Pablo, no me atrevería a emprender este trabajo, siendo tan ignorante. He leído poco, no conozco los autores que han tratado los grandes temas de la vida religiosa y sacerdotal, pero con el Santo Evangelio, me parece que soy más fuerte, que puedo tener confianza. Después de todo, no soy en yo, es Jesucristo, y con Él nadie puede engañarse, con Él se tiene autoridad, con Él se es más fuerte y nadie tiene nada que decir, así que en Él me apoyaré y en Él esperaré. Carta a la señora Franchet, 309, 1869. Me he retirado a Limones para trabajar y rezar, para poder hablar a mis seminaristas con el Evangelio. Veo la importancia de este asunto y la necesidad que tengo de la gracia de Dios y de su luz para llegar a algo sólido, auténtico y duradero. Me doy cuenta de que solo puede darme fuerza y apoyo delante de ellos la autoridad de nuestro Señor y que, para poder hablar en su nombre, necesito alimentarme de su vida, de sus palabras. Es muy difícil. Carta a la señorita de Marguerite, 446, 1877. El Evangelio, una casa abierta a todos. Para formar verdaderos discípulos de Jesucristo hay que hacerles frecuentar el Evangelio. No basta que conozcan los conceptos y argumentos de la doctrina cristiana. Para el padre Chevrier el Evangelio es como una bella casa que Dios pone a disposición de todos, no solo para que la veamos por fuera, sino para que la visitemos, la habitemos, nos sirvamos de ella y remediemos nuestra necesidad. El padre Chevrier solía decirnos: cuando queráis saber qué debéis pensar sobre alguna cosa, consultad el Santo Evangelio. Debemos formar nuestro juicio según el Evangelio. El Evangelio es el libro que ha formado a los santos, testimonio de Sor María, primera hermana del Prado. En la vida de nuestro Señor se encuentran la sabiduría y la luz. En sus detalles encontramos toda nuestra regla de conducta, encontramos la perfección y una enseñanza segura según Dios, pues Dios mismo se nos muestra en ellos. ¿Para qué sirve el Evangelio si no se le estudia? Para conocer bien el Evangelio hay que entrar en los pequeños detalles de cada hecho, de cada acción. Ahí encontramos la sabiduría. Cuando uno pasa por una calle y ve una hermosa casa, la mira al pasar y dice: es una buena casa, no la ve más que por fuera, sin darse cuenta de todo lo que hay dentro, de la distribución, de la belleza, de las comodidades, etc. Se pasa, se mira,
se comenta, es hermosa, y eso es todo, no se la utiliza, pero si pasa adentro y visita cada piso, cada habitación, entonces puede admirar el orden, la belleza interior, la perfecta disposición. Con el Evangelio sucede igual, muchos le miran y comentan, es hermoso, pero no han pasado adentro para examinar las bellezas interiores y no pueden servirse de él, disfrutarlo, utilizar las cosas que se encuentran en él. Para conocer una casa hay que entrar en ella y utilizar las habitaciones que la componen. Para conocer el Evangelio, hay que entrar, ver los detalles y poner en práctica las cosas que encontramos en él. Basta con que entremos un poco y conozcamos sus detalles para comprender inmediatamente lo bella, grande y perfecta que es esta casa. Verdaderamente es la casa de la sabiduría. Usted 516. Para conocer a Jesucristo, vayamos a las fuentes de la fe que nos son dadas por el mismo Dios y que encontramos en el Santo Evangelio. MSBI 156. 4. El camino del discípulo. Seguir a Jesucristo. No se puede ser discípulo de Jesús a distancia, sin asumir sus opciones y correr sus mismos riesgos. Practicando el Evangelio y caminando tras las huellas del Maestro, se amplía nuestro conocimiento de Jesucristo y se refuerza nuestra adhesión inicial. Tomo a Jesús como Maestro. Quiero escucharle y seguirle, como un verdadero discípulo, no de lejos, sino lo más cerca posible. Sí. 34. Seguir a Jesucristo es ir por donde Él va, es hacer todo lo que Él hace, es no abandonarle jamás, es imitarle en todo lo posible, es seguir sus ejemplos, parecerse a Él lo más perfectamente posible para llegar a ser como Él, otro Él mismo. El sacerdote es otro Cristo, es poder decir como San Pablo, seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. 1 Corintios 1. Es lo que indica nuestro Señor cuando dice a sus apóstoles, os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. JN 13, 15. Seguir a Jesucristo es ir con Él al pesebre para allí hacerse pobre, es ir con Él a Egipto para compartir allí su exilio y su pobreza, es permanecer con Él en Nazaret, en el silencio, para llevar allí una vida oscura y oculta, es ir con Él al desierto para ayunar y orar, es recorrer las ciudades y aldeas instruyendo a los ignorantes, consolando a los afligidos, curando a los enfermos y anunciando la salvación al mundo, es combatir los vicios y luchar contra el mal con valor y firmeza, es caminar en medio de las persecuciones e injusticias del mundo, es subir al Calvario para morir allí, es dejarse clavar en la cruz y morir en ella para obedecer a Dios y salvar al mundo, es ir al cielo con Él, porque dijo que los que le hubieran seguido en la tierra estarían a su lado en el cielo. El siervo no es más que el amo, al siervo le basta con parecerse a su amo para ser perfecto. Yo soy el camino, usted 341. Seguidme, es decir, haced como yo, pasar por el mismo camino que yo, seguidme en el camino que he tomado para cumplir mi misión, actuad como he actuado yo, caminad tras mis huellas, no toméis otro camino, pues podríais equivocaros y no llegar a la meta, debéis continuar mi obra, vosotros sois mis apóstoles, mis sucesores, tenéis que actuar como yo para llegar a la meta, yo he convertido al universo, he tomado el camino del pesebre, de la cruz. Tomad el mismo camino si queréis llegar al mismo fin, de otro modo no llegaréis. Yo os envío a vosotros como mi Padre me ha enviado a mí, haced pues, como yo, si queréis cumplir la misión que yo os confío en nombre de mi Padre. Usted 342. Llegará a ser otro Jesucristo. Para la mayoría de la gente del barrio obrero de la Guillotiere, los sacerdotes representaban los intereses y los hábitos de una iglesia alejada de ellos. Antonio Chebrier creía, sin embargo, que el sacerdote podía llevar el evangelio a esas personas con tal de que éstas pudieran ver en él a Jesucristo pobre, crucificado y comido. La vida del apóstol adquiría así un valor sacramental. Nuestra unión con Jesucristo debe ser tan íntima, tan visible, tan perfecta, que los hombres deben decir al vernos, es otro Jesucristo. Debemos reproducir, exterior e interiormente, las virtudes de Jesucristo, su pobreza, sus sufrimientos, su oración, su caridad. Debemos representar a Jesucristo pobre en su pesebre, a Jesucristo sufriente en su pasión, a Jesucristo dejándose comer en la Santa Eucaristía. Usted 101. Si no creéis en mi palabra, creed en mis obras, decía nuestro Señor a los judíos. Ojalá pudiéramos decir nosotros lo mismo y mostrar nuestras obras a los hombres para comprometerles a creer y a convertirse. Ved cómo soy pobre, ved cómo estoy clavado en la cruz, ved cómo me dejo comer por vosotros, sin decir nada, para vuestro bien. Usted 137. Es necesario que se vea a Jesucristo en todo nuestro exterior, todo nuestro ser debe revelarlo. Usted 197. Es preciso llegar a ser otro Jesucristo visible. Mis X 38. Imitar a nuestro Señor, seguir a Jesucristo, llegar a ser otro Jesucristo en la tierra, esa es la meta que me he propuesto desde el principio. Carta al sacerdote Dutel, 75, 1869. El pesebre, el Calvario, el tabernáculo. Ser otro Jesucristo es el punto de llegada, y no se llega de golpe. Antonio Chebrier,
fijándose en Jesucristo, señaló 3 etapas para identificarnos con Jesús y su ministerio mesiánico: el pesebre, la cruz y la Eucaristía. A un amigo, que quería unírsele para compartir la vida de El Prado, le escribí en enero de 1866: el tema de mis continuas reflexiones es este: el sacerdote es otro Cristo. Debemos reproducir en toda nuestra vida la de Jesucristo, nuestro modelo, ser pobre como Él en el pesebre, ser crucificado como Él en la cruz para la salvación de los pecadores y ser comido como Él en el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote es, igual que Jesucristo, un hombre despojado, un hombre crucificado, un hombre comido, pero para ser comido por los fieles, hay que ser un buen pan bien cocido por la muerte a sí mismo, bien cocido en la pobreza, en el sufrimiento y en la muerte, como el Salvador, nuestro modelo. Entonces todo lo nuestro servirá de alimento a los fieles, nuestras palabras, nuestros ejemplos, nos desviviremos como una madre se desvive por dar de comer a sus hijos. Carta al sacerdote Gordon, 56, 1866. En Saint-Fons, que era entonces un pueblecito a las afueras de Lyon, le regalaron al padre Chebrier una casa pequeña. Allí iba a menudo a pasar algunos días de retiro, solo o con sus seminaristas. En la planta baja aún se conserva un mural, en el que Chebrier escribió con grandes caracteres un cuadro sintético con su ideal del sacerdote según el Evangelio. Es lo que se conoce como el mural de Saint-Fons. Aprende sobre todo a ser pobre, mortificado y caritativo, el pesebre, el calvario, el tabernáculo. Ahí debes acudir todos los días e instruirte para llegar a ser un buen sacerdote, un buen catequista. Carta a Jean-Claude Haricot, 61, 1866. Qué grandes vais a ser cuando seáis sacerdotes, pero tendréis que ser pequeños al mismo tiempo para ser verdaderamente otros Jesucristo en la tierra. Tened presente que debéis representar el pesebre, el calvario, el tabernáculo. Estos 3 signos deben ser como los estigmas que habéis de llevar continuamente sobre vosotros, los últimos de la tierra, los servidores de todos, los esclavos de los demás por la caridad, los últimos de todos por la humildad. Qué hermoso, pero qué difícil. Sacerdos alter Christus, verbum caro factum est et habitavit in nobis exemplum de vivo vis, ut que modum ego feci, et ad vos faciatis.